Vamos a leer otra Biblia en Salmos 128. Hemos ya hablado varias veces y hemos repetido, pero en modo de repaso, hemos dicho que los Salmos 120 a 134 es conocido como los Salmos cánticos graduales. Eran salmos usados por los peregrinos que iban a Jerusalén en las fiestas de la nación de Israel. Hemos dicho que los judíos eran orientados por la ley de Moisés a frecuentar por lo menos una de las 3 grandes fiestas. Y estos salmos de 120 a 134 eran sus cancioneros que ellos utilizaban en su peregrinaje. Las alabanzas que le daban a ellos coraje para enfrentar el camino que tenían que seguir. Se iban ellos en caravanas de todas partes justamente para encontrarse en Jerusalén. En una semana para celebrar las fiestas. Entonces los peregrinos, a medida que caminaban, ellos cantaban, ellos alababan a Dios con estas alabanzas, con estos salmos. Los peregrinos caminaban con sus hijos, bajo sol, con sus animales que eran llevados para ofrenda. Seguramente un sol caliente por el clima que era, seguramente por cansancio. Y justamente estas canciones, de cierta manera, demostraban a ellos gratitud a Dios. Este salmo que ellos hacían, en cierta manera, estaba demostrando una dependencia de Dios, una gratitud y una confianza de un temor a Dios. Prácticamente estos salmos de cánticos graduales les animaban a ellos a seguir. Seguramente no era fácil el camino para ellos. Seguramente era difícil por el calor, por la distancia, pero estos salmos le ayudaban a ellos a seguir su camino, a no desistir. Seguramente le daba a ellos también coraje, les transmitía confianza en un Dios todopoderoso. ¿De dónde viene nuestro pronto socorro? De Dios, y hemos estudiado este salmo. Seguramente también viene ellos de dónde vienen los cuidados de un Dios que está 24 horas con nosotros. Un Dios que no se aparte de nosotros, un Dios que está en una muralla, nos cerca en su protección. Un Dios que está firme. En fin, palabras alentadoras que le animaban a ellos a seguir. Seguramente cuando ellos se estaban cansando, volvían a cantar y le animaba a ellos para seguir su camino. En cierta manera, debe ser para nosotros también alentadoras. A pesar que los salmos sabemos que no son para nosotros, pero en cierta manera toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y al leer los salmos, al estudiar los salmos, en cierta manera debe animar también a nosotros. Porque en cierta manera nosotros estamos en una peregrinaje, porque nosotros no somos de este mundo. Estamos caminando en un mundo donde hay problemas, donde pasamos dificultades, pasamos tentaciones y vamos a seguir así hasta que Cristo venga o hasta que Dios nos llame a nosotros. En cierta manera nosotros también estamos en una peregrinaje. Entonces este salmo en cierta manera nos debe servir para alentarnos a nosotros en conocernos más a Dios. Tranquilo. Muy bien, seguimos entonces, estos salmos justamente para esto, para alentarnos. Este salmo sirve para ver lo que Dios prometió a nosotros. Vamos a esperar un ratito al hermano. Para dar ese ánimo, este coraje en las dificultades, batallas que vivimos en este mundo. Mientras vivimos en este mundo, es como estamos hablando, vamos a tener persecuciones, problemas, pruebas, tentaciones. Y justamente leer este salmo nos va a animar a nosotros justamente esto. En poder ver que Dios está con nosotros, que Dios nos protege, que Dios está con nosotros 24 horas de Dios. No hace falta buscar, leo nomás ustedes, Mateo 28:20 dice, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa del Señor Jesús para nosotros, Él estará con nosotros todos los días.
hasta el fin del mundo. Son promesas que nos animan a nosotros en seguir esta batalla. Vamos a seguir lucha, vamos a seguir con problemas, vamos a seguir dificultades, pero tenemos una promesa, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y estas son las promesas que nos deben animarnos a nosotros en seguir luchando. Verdaderamente, hermanos, somos muchas veces bendecidos por Dios y muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces no nos paramos y pensar un poco en tantas bendiciones que Dios nos da a nosotros. Muchas veces paramos y nos quejamos muchas veces. Pero si paramos un poquito y pensamos, vamos a ver que Dios nos bendice todos los días con varias cosas que muchas veces no nos damos cuenta nosotros. ¿Qué más bendición nos podemos pedir a Dios? La salvación. Si paramos y pensamos, basta y sobra con la salvación que Dios nos dio. Y hemos recibido la salvación. Pues nadie que está sentado acá merecía esta bendición de Dios, que es la salvación. Nadie que está sentado acá merecía ese regalo de Dios. Lo que merecíamos era ser condenados. O sea, estamos luego condenados. Pues todos somos pecadores y esto es lo que muestra la Biblia. No hay ninguno entonces que está sentado hoy acá que puede decir, yo soy merecedor. Yo merecía esto. Por lo tanto, la salvación es la mayor bendición que nosotros podemos tener recibido de Dios. Pues es gracia de Dios, no es algo que merecemos. Y justamente este salmo que vamos a estudiar hoy, Salmo 128, va a mostrar esto. Por esta razón, justamente ese salmo que vamos a estudiar hoy es oportuno. Pues nos va a enseñar que el temor a Dios, trae bendiciones. Pero solo podemos tener temor a Dios aquellos que nacieron de nuevo. Aquellos que tuvieron la gracia de Dios. Pues para el mundo esto es locura. Solamente podemos entender estas cosas de manera espiritual. Aquellos que tienen temor a Dios. Porque es una bendición espiritual. Vamos a leer entonces el Salmo 128, versículo 1 al 6. Salmo 128, versículo 1 dice así la palabra de Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como la vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Este salmo nos va a mostrar algunas bendiciones materiales y espirituales que Dios prometió dar a aquellos que los temen. Ese salmo va a declarar que esta persona que teme a Dios, que es la que es bendecida por Dios. Esta persona que teme a Dios, ella es feliz. Esa persona que teme a Dios es bienaventurada. Justamente la palabra bienaventurada justamente significa feliz. Y feliz es todo aquel que teme al Señor. Podemos tener todas las riquezas, podemos tener todo, pero sin Dios no somos felices. Porque la felicidad está en el temor a Dios. Las cosas que van a acontecer con los que temen y andan en el camino del Señor. Son cosas buenas. Por esa razón el Salmo dice, bienaventurado, o sea, feliz. Y esta felicidad que va a mostrar el Salmo va a constituir en una familia constituida. Con hijos, con personas que tienen trabajos, que comen del fruto de su trabajo,
que ven los hijos de sus hijos y también la prosperidad de su pueblo. Esto nos va a transmitir este salmo. Debemos entender que ese contexto que fue escrito el salmo, para ellos, para esta época, la mejor bendición para ellos era tener una chácara, tener su plantación, sus cosechas, donde ella podía plantar sus alimentos, cosechar sus propios alimentos, comer de sus frutos, tener hijos. Esto era bendición para ellos para esta época. Pero si paramos hoy en día y vemos la gran mayoría de las metas es igual. Un hombre quiere un trabajo, quiere una esposa, quiere formar su familia. La gran mayoría hoy en día quiere esto. Pues sinceramente, hermanos, es el plan de Dios, formar familia. Tener trabajo, tener esposa, hijos. Dios diseñó así y este es su plan. Ahora, por supuesto, hay excepciones. Por alguna razón que no lo sabemos, Dios llama a la persona a soltería y esto no es pecado. O llama a personas que nos da posibilidad de tener hijos. Esto es la soberanía de Dios, decisión de Dios y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Pero es una excepción, la gran mayoría quieren tener familia. La gran mayoría goza de un trabajo, goza de tener hijos. Como hemos hablado en la introducción, este salmo justamente era cantado y venimos estudiando justamente esos cánticos graduales por los peregrinos en Jerusalén. El objetivo de ese salmo, seguramente para ellos, había tres cosas que yo estuve viendo. Primeramente, uno, incentivar a aquellos que temían a Dios a continuar viviendo en obediencia en los caminos del Señor. Aquellos que temían a Dios debían continuar esto porque traía bendiciones, tanto espirituales como materiales. La segunda cosa que podemos ver en este salmo para ellos era despertar gratitud a un pueblo. Delante de las bendiciones materiales que ellos iban a recibir, pues este salmo muestra justamente que tener trabajo, tener sustento, tener familia, tener hijos, vivir en comodidad, ver la prosperidad del pueblo, era la bendición, era privilegio porque temía a Dios. Era la gracia de Dios que da. Por esta razón el Salmo nos invita a nosotros a la gratitud, a recordar que todas las cosas buenas vienen de parte de Dios. La felicidad viene de Dios para aquellos que temen a Dios y andan en sus caminos. Y la tercera cosa que podemos ver que este Salmo nos va a enseñar, va a proveer una comunión con el pueblo de Dios. La unidad, pues vamos a ver las bendiciones que va a mostrar este Salmo relacionado aquí con Jerusalén, con la paz de Israel. Entonces, queridos hermanos, este Salmo justamente trae estas tres cosas, nos trae para ellos. Y en cierta manera nos va a traer para nosotros. Por eso titulé el estudio de esta mañana, la felicidad solo disfruta aquellos que teman y andan en el camino de Jehová. Hemos estudiado el Salmo anterior, 127. Si Jehová no edificara la casa, en vano todo lo que hacemos. Si Jehová no edificara la casa, en vano procuramos trabajar. Y también vimos que la herencia de Jehová eran los hijos. Y en cierta manera este Salmo va a mostrar esto. Que la felicidad solamente puede disfrutar aquellos que temen y andan en el camino de Dios. Podemos tener todas las riquezas, podemos tener un buen trabajo, un buen título, muchos hijos. Pero si Jehová no edificara la casa, en vano es todo. Y justamente en esta mañana vamos a ver esto, que la felicidad que puede disfrutar el ser humano, solamente podemos disfrutar si temen y andan el camino de Jehová. El objetivo de esta mañana justamente es comprender y despertar el interés en el temor a Dios, de andar en sus caminos y el deseo de continuar sirviendo a un Dios, porque eso trae bendiciones, tanto materiales como espirituales. Aquellos que temen a Jehová y andan en sus caminos. Vamos a dividir este estudio en tres partes en esta mañana. Primeramente vamos a ver quiénes son los bienaventurados.
Segunda parte, vamos a ver cuáles son las bendiciones que tienen esos bienaventurados. Y por último, vamos a ver las promesas que Dios les da a los bienaventurados. Vamos a empezar entonces nuestro estudio esta mañana y vamos a contestar esa pregunta, obviamente, ¿quiénes son los bienaventurados? Salmos 128, versículo 1, dice la palabra de Dios: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. No necesitamos ir muy lejos, no necesitamos leer demasiado para poder contestar esta pregunta: ¿quiénes son los bienaventurados? La propia palabra de Dios contesta por sí sola. ¿Quiénes son los bienaventurados? Todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Estas son las personas bienaventuradas, los que temen a Jehová y andan en sus caminos. La palabra bienaventurado significa afortunado, dichoso, feliz. Una persona con un profundo gozo de alma. Bienaventurado es alguien feliz, sumamente feliz. Feliz hasta un desbordamiento. Una persona bienaventurada es que goza de la felicidad plena concedida por Dios. ¿Por qué? Porque teme a Jehová y anda en sus caminos. Aquella persona que teme a Jehová y anda en sus caminos es una persona feliz. Es una persona gozosa. Es una persona dichosa. Tenga poco, tenga mucho, no tenga nada, es feliz. Porque teme a Jehová y anda. Y esto es una bendición que Dios lo da. Podemos leer otros versículos que nos darán más claridad y nos va a ayudar a comprender realmente quiénes son los bienaventurados. Vamos a leer Salmos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Salmo 1, versículo 1 al 3, dice así la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién es bienaventurado entonces? El varón que no anduvo en consejo de malos. Aquel que medita en la ley de Jehová está su delicia. Medita de día y de noche. Estos son los bienaventurados. Y estos que hacen estas cosas son los que temen a Jehová y andan en sus caminos. Por esta razón son bienaventurados. Salmo 34. Salmo 34, versículo 1 al 4. 34:1 dice así la palabra de Dios: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a uno su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Quiénes son los bienaventurados entonces? Aquellos que bendice a Jehová. Aquellos que las alabanzas está continuamente en su vida a Dios. Y estos son los que temen a Jehová. Estos son los que andan en sus caminos. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Alguien puede leer Deuteronomio 13, 4? Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados? Aquellos que andan con Dios. Aquellos que temen a Dios.
aquele que guarda sus mandamentos, aquele que escucha la voz de Dios, aquele que sirve a Dios y aquele que sigue a Dios. Entonces podemos ver claramente en todos estos versículos que hemos leído, ¿quiénes son los bienaventurados? Son los que están con Dios. Son los que les buscan a ellos. Son los que están en comunión con Él. Son los que guardan sus mandamentos. Escucha su voz, sirve a Él. En fin, son los que temen y andan en sus caminos. Estos son los bienaventurados. Estos son los felices. Estos son los gozosos. Tenga mucho, tenga poco, pero la felicidad está en el Señor. Porque su temor está en Dios, en sus caminos. Podemos entonces, queridos hermanos, decir que una persona bienaventurada sería una persona sumamente feliz. Sería una persona descrita de un discípulo verdadero. Pues todo hijo de Dios es un bienaventurado. Pues goza de una felicidad que solo Dios puede dar. Todo hijo de Dios es un bienaventurado. Porque goza de algo que solamente Dios puede dar, la salvación. Y esta salvación nos debe dar consecuencias de todo lo que estamos hablando. Gozo, paz, buscar a Dios, vivir en sus caminos. Una felicidad que solamente puede entender, comprender y sentir aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, bienaventurados es una persona sumamente feliz. Luego dice la palabra de Dios, bienaventurado todo aquel que teme a Dios. ¿Qué es ese temer a Dios? Cuando habla de temor a Dios, nos está diciendo que debemos tener miedo de Dios. Muchas veces vemos la palabra temor y muchas veces pensamos que debemos tener miedo de Dios. Y debemos vivir con miedo de Él. Pues el amor verdadero no hay temor. Si estoy en Cristo Jesús, si estoy en verdadero amor, no debe haber temor. Primera de Juan 4:18. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por lo tanto, el temor a Dios que está hablando acá, no es de un miedo, porque el verdadero amor no hay temor. Por lo tanto, temer a Dios no es tener miedo de Dios. Temer a Dios es la verdad que tiene que ver con un amor respetuoso. Y es una combinación de amor y respeto. Y esto se va a demostrar en la práctica por la obediencia y la voluntad de Dios. Entonces, ese temor a Dios que está mostrando no es un temor de miedo, es un temor de reverencia a Dios. Es un temor de una combinación entre amor y respeto. Y esto va a ser demostrado en la práctica, en la vida nuestra, viviendo en obediencia a la voluntad de Dios. Por eso el salmista dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Porque aquellos que son temerosos a Dios, su vida práctica va a ser de una vida de obediencia a Dios. Debemos comprender que para el mundo, temor a Dios es tener miedo. El mundo tiene miedo del juicio de Dios. El mundo tiene miedo de la muerte. Pero para un hijo de Dios, un nacido de nuevo, el temor de Dios es algo diferente. Es reverencia a Dios. Entonces podemos ver que temor a Dios para un creyente es reverencia, es admiración, es amor, es respeto. Y por supuesto, con ese temor dará un resultado de una vida de obediencia a la voluntad de Dios. Por esta razón el salmista dice, el que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Porque si yo tengo temor a Dios, si yo tengo admiración, reverencia a Dios, voy a vivir una vida de obediencia a Él. Hoy en día, muchos están minimizando el temor a Dios.
Hoy en día se está perdiendo realmente la reverencia a Dios. Muchas veces habla de temor a Dios por un simple respeto. Pero debemos entender que el temor a Dios para un creyente es mucho más que un mero respeto. Por supuesto debemos respetar, pero el temor a Dios incluye entender y comprender que Dios aborrece el pecado. Y debemos temer del juicio de Dios, pues Dios aborrece el pecado. Cuando hablamos de juicio a Dios, no estamos hablando de condenación, porque un hijo de Dios no está condenado. Pero vamos a pasar un día por un juicio y vamos a ser juzgados por las cosas que hacemos. Y un hijo de Dios debe entender y comprender que Dios aborrece el pecado. Hebreos 10:31 leo nomás: horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Entonces, temor a Dios no es un simple respeto, pero es entender que estamos frente a un Dios santo, un Dios soberano, un Dios creador de los cielos y de la tierra, un Dios todopoderoso que lo sabe todo. Antes mismo que nosotros pensamos, Él ya lo sabe. Por lo tanto, es entender temor a Dios, es reverencia sobre un Dios que es rico en misericordia, pero también un Dios justo, un Dios santo. Por lo tanto, queridos hermanos, el temor a Dios es que yo viva mi vida en reverencia a Dios. Y esa reverencia me va a hacer vivir una vida de obediencia a Él, andar en sus caminos. Proverbios 1:7. ¿Alguien puede leer? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios. Este es el principio de todo. Tener a Dios, tener reverencia a Dios. Proverbios 3:5-7. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y aparte del mal. Este es temor a Dios. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos, en todas las cosas que vamos a hacer. Y no seamos sabios en nuestra propia opinión. Teme a Jehová y aparte del mal. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice: bienaventurado, feliz, dichoso aquello que teme a Jehová, aquello que anda en sus caminos, aquello que vive una vida de reverencia a Él, aquello que vive una vida en obediencia a Él, aquello que no anda en su propia opinión, pero busca a Dios. Hechos 9:31, leo nomás, no busquen, quieren nomás en Salmos. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Por lo tanto, el temor a Dios es algo fundamental para nuestra vida,
para la vida de un creyente. Es el principio de la sabiduría. Hallaremos en el temor a Dios conocimiento a Dios. Los creyentes que andan en temor a Dios van a hallar sabiduría, porque el principio de temor a Dios es la sabiduría. La sabiduría es el temor a Dios. Por lo tanto, es algo fundamental para un hijo de Dios tener temor a Dios, vivir una vida de reverencia a Él, vivir una vida de obediencia a Él. En el temor a Dios vamos a hallar conocimiento a Dios y es el ingrediente para una vida feliz, para una familia ser bien establecida. Es el principio para una iglesia saludable. Recordando siempre que solo pueden tener temor a Dios aquellos que son nacidos de nuevo. Pues estamos hablando y hemos hablado muchas veces que es algo espiritual. Que para el mundo es locura, pero para nosotros debía ser todo. Es el fundamento, es el principio de todo, es el temor a Jehová. Porque de ahí parte todo. Ahí va a partir mi obediencia a Dios. Ahí va a partir mi conocimiento a Dios. Si vivo una vida temerosa a Dios. Entonces podemos concluir que el temor a Dios es un sentimiento de reverencia, de admiración, de sometimiento. Y es el fundamento para todo conocimiento y sabiduría espiritual. Si vivo mi vida sin temor a Dios, difícilmente voy a vivir una vida sabia. Si vivo mi vida sin temor a Dios, difícilmente voy a ser una persona realizada, feliz, gozosa, dichosa. Si vivo una vida sin temor a Dios, difícilmente voy a ver mi familia feliz, gozosa. El principio de todo es el temor a Jehová. Aquello que anda en su camino. Por eso dice el salmista, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Proverbios 2, 1 al 5. Dice la palabra de Dios en Proverbios 2, 1 al 5. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz, y si como la plata lo buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si realmente cada hijo de Dios buscara a Dios, como dice acá el salmista, como buscares la plata, escudriñarle como tesoro la palabra de Dios dice que vamos a hallar conocimiento a Dios. Pero esto solamente pueden hacer aquellos que tienen temor a Dios, aquellos que tienen reverencia a Dios, aquellos que entienden que la palabra de Dios es las instrucciones para nuestra vida. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y vamos a poder citar muchísimos proverbios todavía mostrando que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Queremos ser sabios, debemos vivir una vida temerosa a Dios. Queremos ser dichosos, queremos ser felices, queremos tener una familia estructurada. Teme a Dios, ande en sus caminos. Job dijo, y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Por lo tanto, hermanos, el temor a Dios es demostrarlo con actitudes y no solo con palabras. Yo puedo decir con mi boca llena, tengo temor a Dios, tengo reverencia a Dios, pero se va a demostrarlo con actitudes, no solo con palabras. Una persona temerosa a Dios cambia sus actitudes, su voluntad, sus sentimientos,
sus acciones, su objetivo en la vida va a cambiar con la persona temerosa de Dios. Todo cambia por la voluntad de Dios. Por eso dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y una persona temerosa a Dios cambia todo. Toda su vida, toda su voluntad gira en torno de Dios. En agradar, en glorificar, en dar gracias. En fin, todo para mí es Dios. Todo estará centrado en Dios. Todo lo que voy a hacer, voy a consultar si Dios le va a agradar. Si voy a edificar a Dios con lo que voy a hacer, con lo que estoy pensando realizar. Una persona temerosa a Dios muestra con sus actitudes, no solo con palabras, no solo veniendo a una iglesia, pero con actitudes. Persona temerosa a Dios anda en sus caminos. Persona temerosa a Dios justamente hace un giro en su vida. No estamos diciendo de perfección, no estamos diciendo que no se va a equivocar, no estamos diciendo esto. Pero una persona temerosa a Dios va a buscar a Dios. Una persona temerosa a Dios va a buscar las cosas que le agrada a Dios. Una persona temerosa a Dios va a preguntarse si las cosas que voy a hacer voy a glorificar a Dios. Si lo que yo estoy haciendo estoy glorificando a Dios, va a estar preocupado porque teme a Dios, quiere andar en sus caminos. Por esta razón, en Mateos 6:33 encontramos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquello que teme a Dios va a buscar a Dios en primer lugar. Y todas las demás cosas Dios va a bendecir en su debido tiempo, en su debido momento, y si es la voluntad de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, la palabra de Dios es clara acá. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son los felices? Aquellos que temen a Dios. Aquellos que viven una vida de reverencia a Él. Aquellos que andan en sus caminos. Entonces, andar en sus caminos es una persona que tiene temor a Dios. Que anda de acuerdo a la voluntad de Dios, busca vivir una vida de santidad. Es alguien que ama a Dios sobre todo y lo respeta a Dios. Se quebranta cuando está en pecado. Esto es el bienaventurado. Este es el dichoso. Este es el gozoso. Y podemos ver un ejemplo en la Biblia de Job. Job tenía todo. Perdió todo. Pero ¿qué pasó con Job? Leo a ustedes Job 2:3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insististe contra él para que lo arruinara sin causa? Job perdió todo, pero ¿qué él quedó? Mantuvo su integridad. Siguió siendo temeroso a Dios. Esto es un dichoso a Dios. Job no estaba feliz, no estaba gozoso por todo lo que tenía, porque él perdió todo. Perdió todas sus posesiones, perdió sus familias, pero él se mantuvo íntegro. ¿Por qué? Porque era un varón temeroso a Dios. Era un varón que andaba en los caminos de Dios. Podemos entonces concluir con todos estos versículos que acabamos de leer y meditar. En realidad la palabra de Dios es demasiado clara y ella por sí sola contesta todas las preguntas. Nos muestra que temer a Dios no es vivir con miedo, pero es vivir en reverencia, en obediencia, en sometimiento. Se trata de tener en cuenta a Dios y sus consejos para tomar decisiones correctas, para entender y conocer cuál es la voluntad de Dios. Esto es una persona temerosa a Dios. Por lo tanto, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Por lo tanto, queridos hermanos, leo Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti?
sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos, que lo ames y lo sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos, que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. Por lo tanto, la bendición de Dios no es para todo el pueblo de Israel. Era solamente para aquellos que obedecían a Dios, los que temían, los que andaban en sus caminos, los que aman y sirven a Dios con todo su corazón, y guarden sus mandamientos, sus estatutos. Entonces creo que quede muy claro, creo que queda acá, que los bienaventurados no son todo el mundo, pero sí aquellos que aman al Señor. Son aquellos que viven una vida de obediencia a Dios, que andan en sus caminos y viven una vida de reverencia. Y buscan sobre todo vivir una vida en santidad. Estos son los bienaventurados. Estos son los gozosos. Estos son los dichosos. Un autor desconocido que estuve leyendo y me pareció algo interesante lo que dijo lo siguiente sobre el temor a Dios. Dijo, significado básico de temer al Señor que leemos en Deuteronomio está presente también en los libros de sabiduría, donde se nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El enfoque aquí se centra en un sentido de admiración y respeto por la majestad de Dios. Esto es algo que a menudo falta en el cristianismo evangélico contemporáneo. Nos comportamos de una forma muy descarada y arrogante delante de Dios, como si tuviésemos una relación informal con el Padre. Se nos invita a llamarlos Abba Padre y a gozar de la intimidad personal con Él que nos ha sido prometida, pero sin ser impertinentes. Siempre debemos mantener un sano respeto y adoración hacia Él. Si realmente tenemos una sana adoración por Dios, deberíamos tener certeza también de que Dios puede ser aterrador. Como gente pecadora tenemos todas las razones del mundo para temer el juicio de Dios. Y esto es parte de nuestra motivación para reconciliarnos con Dios. Por lo tanto, la relación con Dios nos debe ser una vida impertinente, pero sí sano. Adoración, porque estamos frente a un Dios santo. Por lo tanto, hermanos, primera pregunta que contestamos, ¿quiénes son los bienaventurados? Aquellos que temen, aquellos que andan en sus caminos. Ahora viene la segunda pregunta, ¿cuáles son las bendiciones de estos bienaventurados? Estamos a traer bendiciones, tanto espirituales como materiales. Y va a mostrar que estas bendiciones no son para todo el mundo. Solamente son para aquellos que temen a Jehová. Salmo 28, versículo 2, dice la palabra de Dios. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como la vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, y así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Podemos numerar dos bendiciones que aquellos que temen a Jehová van a tener. Uno, va a disfrutar de su trabajo. Va a comer de su fruto de su trabajo. Dos, va a disfrutar de una familia. Aquellos que temen a Jehová. Entonces, la Biblia de la América traduce el versículo 2. Dice, cuando comas del trabajo de tu mano, dichoso serás y te irá bien. Aquellos temerosos a Dios, aquellos que andan en sus caminos, va a gozar de una bendición. Va a comer de su trabajo, dichoso y te irá bien, dice la palabra de Dios. Debemos entender, hermanos, que el trabajo no es una maldición. Muchos piensan, ¿por qué inventar el trabajo? El trabajo es una bendición. Tener un trabajo es una bendición de Dios. Dios creó al ser humano para trabajar. Leo nomás, usted no hace falta buscar Génesis 1, 27, 28. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó.
Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadlas y señoread en los peces de mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por lo tanto, el trabajo no es una maldición, es una bendición de Dios. Por lo tanto, los que temen a Jehová le irá bien. Le comerán del trabajo de sus manos, será feliz y le irá bien, dice. Cuando hacemos las cosas en el Señor, todo es diferente. Hace 15 días hemos estudiado Salmo 127, que hablaba, en vano levantáis de madrugada, que acostáis tardes, que comáis el pan afanoso laboral, pues Jehová da a su amado mientras duerme. Y hemos visto que si Jehová no edificara la casa, en vano todo lo que hacemos. En vano se levanta temprano, en vano se acuesta tarde para tener más, si Jehová no edificara la casa. Y acá vemos en Salmo 128 las mismas cosas. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová anda en sus caminos, y este le irá bien, dice. Trabajar ansiosamente, independiente de Dios, es en vano. Pero hacer independencia de Dios, en temor a Dios, en reverencia, obediencia, es una bendición. Nos irá bien, dice el salmista. La segunda bendición, vamos a disfrutar de una familia. Versículo 3. Tu mujer será como la vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Acá la imagen de la mujer de ese salmo muestra las costumbres y las percepciones que tenían antiguamente. La sociedad de esa época que recluía a la mujer a las esferas íntimas del hogar. Entendía que el rol de la mujer era la agente de procreación para tener hijos. Donde la fecundidad era un don de Dios. Por esta razón compara a la mujer como la vid que lleva muchos frutos. Para ellos estaba acostumbrado a ver la vid llena de frutos. Por eso se compara a la mujer como la vid. Porque la mujer para esta época era justamente para esto, para procrear. Y era don de Dios. Luego el salmista habla de los hijos. Otra bendición para los que temen a Jehová. Para esta sociedad era una bendición tener familias numerosas. Y hemos estudiado esto con Salmo 127. Herencia de Jehová son los hijos. La herencia, la referencia que muestra acá de olivo puede aludir a muchos frutos que brinda un fruto envejecido. Un fruto de olivo puede estar muchos años sin dar frutos, pero de repente brota y da muchos frutos, lleno de vida. Y esto está mostrando el salmista acá. ¿Y qué pasa con todo esto? Versículo 4. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Aquel hombre bienaventurado que teme a Jehová, así va a ser bendecido. ¿Cómo va a ser bendecido? Y todo le irá bien. Comerá de su trabajo. Su familia será numerosa con hijos. Pero no para todos. Aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Por lo tanto, hermanos, las personas que temen a Jehová será bendecida abundantemente. De una forma específica, tendrá un trabajo, disfrutará y será bendecido y le irá bien. Tendrá felicidades, vivirá una vida gozosa, feliz, pues es bienaventurado. Tendrá hijos, formará una familia. En fin, si paramos un poco y pensamos un poco, en realidad es todo lo que una persona quiere. Tener un trabajo, tener una esposa, tener hijos, estar completo. Pero ojo, esta bendición, esta tranquilidad,
este gozo, esa paz, esa felicidad, solo tendrán en el Señor. Los que temen y los que andan conforme a su camino, según la voluntad de Dios. Y por último, para terminar, las promesas que Dios promete para aquellos que temen a Jehová. Entonces podemos ver, primera cosa, ¿quiénes son los bienaventurados? Aquellos que temen, aquellos que andan en sus caminos. Las bendiciones de Dios no son para todo el mundo. Las bendiciones de Dios son para aquellos que andan en sus caminos. Son para aquellos que temen a Dios, viven una vida de reverencia a Él. ¿Cuál era la bendición de ellos? Tener una familia, tener una esposa y tener muchos hijos. Es la bendición para ellos. Y ahora vamos a ver la última promesa, una promesa futura que tenían ellos. Versículo 5. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de los hijos, paz sea sobre Israel. Acá el salmista descansa en las promesas de Dios. Descansa por más bendición de Dios lo que ellos temían. Esa bendición incluía tres cosas. Ver Jerusalén prosperar. Vivir lo suficiente para ver los nietos. Y paz para la nación de Israel. Acá vamos a ver tres promesas que ellos podrían ver, aquellos que temen a Jehová. Verían Jerusalén prosperar, lo suficiente para ver sus nietos y paz a la nación. La bendición que va a mostrar acá en los versículos 5 y 6 no son bendiciones individuales, pero sí son bendiciones para el pueblo de Dios. Dios no bendice solamente a una persona, Dios bendice a su pueblo. Bendiga Jehová de Sión. Sabemos que Sión es el nombre del monte que estaba edificado, el templo en la ciudad de Jerusalén, donde Dios habitaba. Entonces Sión es la habitación de Dios. Cuando el salmista que habla que el Señor bendiga de Sión, lo que está enseñando que las bendiciones vienen de Dios que moraba en Jerusalén. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. De Sión va a bendecir a ellos. Por lo tanto, esas bendiciones no eran individualmente, pero sí para el pueblo. Y procede de un Dios de un pueblo. Que te vayas bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Acá la bendición que muestra acá no era solamente vivir muchos años, pero sí era que ellos podían vivir lo suficiente para ver la prosperidad del pueblo de Dios. Vivir lo suficiente para ver la prosperidad. El Señor bendiga para que veamos la prosperidad de Jerusalén. Que podemos ver el pueblo de Dios creciendo, multiplicando y siendo feliz. Era una promesa para ellos, para aquellos que eran temerosos a Dios, aquellos que andaban en sus caminos. Y hermanos, tenemos que ser sinceros. No existe una mayor alegría para aquellos que temen a Jehová, ver sus hermanos creciendo. No hay alegría mayor para aquellos que temen a Jehová, ver sus hermanos siendo prosperados, tanto espiritualmente como materialmente. Viendo familias temerosas a Dios creciendo en números, hijos, de sus hijos. Es una satisfacción, es un gozo ver el pueblo de Dios feliz, en paz y en armonía. Aquellos que temen a Jehová. Aquellos que temen a Jehová no va a ser personas ambiciosas, va a querer lo mejor para sus hermanos. Y va a estar feliz, gozoso en ver a su hermano creciendo. En todos los sentidos. Pues somos un cuerpo en Cristo Jesús. Si uno está dolido, todos tenemos que estar dolidos, pues somos un cuerpo en Cristo Jesús. No hay más nada de gozoso en ver los hermanos creciendo juntos. Dice el Salmo 131:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es un gozo para aquellos que temen a Jehová.
Ahora, aquellos que no temen a Jehová, ahí nace la envidia, ahí nacen los pleitos, porque luego él procede, porque él crece, porque yo no puedo nada, no. Pero aquellos que temen a Jehová está gozoso con sus hermanos. Aquellos que temen a Jehová está feliz en ver a su hermano que está prosperando. Y por último dice, y ve a los hijos de tus hijos. Por lo tanto, esta es una promesa para aquellos que temen a Dios, que andan en sus caminos, vivir una vida de muchos años, donde puede ver la prosperidad de Jerusalén, el crecimiento de ese pueblo y nuestros hijos. Ver los hijos de los hijos, ver los nietos, los bisnietos. Pero la bendición no era solamente ver a ellos, pero era ver que andaba en el camino del Señor, viviendo para la gloria de Dios. Así es que Dios va a bendecir a los que temen y andan en sus caminos. Entonces la bendición acá en los versículos 5 y 6 era una bendición para el pueblo de Dios. Y no era una bendición individual, dando así una promesa futura para la ciudad. Debemos entender y saber que es una bendición formar una familia. Pero una familia bien establecida. También es una bendición no solo para nosotros, no solo para los padres, pero también para un país, para la iglesia, para la ciudadanía, una familia bien establecida. La bendición de un país comienza con hombres temerosos a Dios. Los padres que temen a Dios y obedecen sus mandamientos. Padre temeroso a Dios que influye en sus hijos. Caminando en el Señor, dará resultado de familias sólidas, familias piadosas. Los que trabajan van a edificar la ciudad, un país. Los padres que crían hijos en el temor a Dios son esperanza para un futuro mejor, para un país mejor. Por lo tanto, no contar con familias sólidas es un futuro oscuro para un país, para una iglesia, para una ciudadanía. En cambio, familias temerosas a Dios es una bendición para la iglesia, para la comunidad, para el país, porque es el futuro. Por lo tanto, hermanos, Dios nos bendice en este mundo, pero aquellos que temen a Jehová, aquellos que andan en sus caminos. Las bendiciones de Dios espirituales es el perdón de pecados, la reconciliación del nuevo nacimiento, la adopción. Pero también Dios nos bendice con materiales, trabajo, prosperidad, salud, conforto, privilegios, familia, hijos. Y todo esto juntos es un gozo. En participar todos juntos es una bendición de Dios. Es un privilegio casar, es un privilegio tener hijos y ver sus hijos caminando en el Señor. Ver los nietos andando en el camino del Señor. Ver el pueblo de Dios siendo bendecido y creciendo en el mundo. Pero hay una condición, aquellos que temen y anden en sus caminos. Ahora debemos entender algo, ya vamos a terminar. Debemos entender también algo, que hay ocasiones que no comprendemos. No podemos explicar por qué Dios decide no dar bendiciones a ciertas personas. Y estas personas temerosas a Dios son fieles, pero son cosas, son motivos que nosotros no podemos comprender. Algunas veces Dios en su soberanía, en su gracia, Él decide a no bendecir a estas personas, a pesar que son temerosas a Dios, a pesar que andan en sus caminos. Es la voluntad de Dios. Y Job era un ejemplo claro para nosotros, muestra esto. Él perdió todo. Y después que perdió todo, él siguió firme a Dios. Entonces podemos ver que Dios, en su gracia y en su soberanía, puede permitir muchas cosas, así como permitió a Job perder todas las cosas. Pero Job se mantuvo íntegro, fiel, pues era un hombre temeroso a Dios.
Su felicidad estaba en Dios y no en las bendiciones materiales. Hermanos, debemos comprender que Dios es soberano. Dios está en el control de todas las cosas. Y nuestra mayor felicidad debe estar en Cristo. No debe existir un gozo mayor que esto en saber que estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Pero por la gracia de Dios, hoy estamos en la luz. Que hoy tenemos una esperanza. Que hoy tenemos nuestra entrada garantida en el cielo. La felicidad, hermanos, no debe estar en tener o no bendiciones materiales. Pues mayor que todo esto es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y aquello que tiene la salvación en Cristo Jesús, consecuentemente va a vivir una vida temerosa a Dios. Que ha nacido de nuevo. Por lo tanto, el hermano Pablo leyó en Mateo, no vamos a leer porque ya pasé de tiempo, pero Mateo 5, 3 al 11, las bienaventuranzas. Por lo tanto, hermanos, bienaventurados son los que temen a Dios y andan en sus caminos. Pues esto es gracia de Dios. Es misericordia de Dios. Pues todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracia de Dios. Y realmente la palabra de Dios en esta mañana puede a nosotros engrandecernos y elevar gratitud a Él. Y si no estoy andando conforme a esto, no estoy andando temerosos a Dios, no estoy andando en sus caminos, podemos confesar a Él. El principio de sabiduría es el temor a Jehová. Pida a Él. Confese a Él. Apártese de las cosas que te impidiendo a poder vivir una vida temerosa a Dios. Realmente en esta mañana podemos entender, podemos vivir una vida temerosa a Dios. Estas personas son los bienaventurados, los gozosos, los dichosos, los felices. Acuérdense, hermano, la felicidad no está en tener las cosas. Dios no prohíbe en tener riquezas, Dios no prohíbe tener cosas, pero la felicidad está en vivir una vida temerosa a Dios. La felicidad está en vivir una vida en sus caminos. Buscad primeramente el reino de Dios, después todas las demás cosas va a ser añadida de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabe lo que nosotros realmente necesitamos. Y si muchas veces Dios nos da, es porque Dios sabe que estas cosas que nosotros estamos pidiendo no van a ser de bendición para nosotros. Dios lo sabe todo. Dios conoce todas las cosas, mucho menos antes que nosotros pedimos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por ser un Dios misericordioso, Dios de amor, un Dios justo, un Dios santo. Dios está en el control de todas las cosas, Señor. Hemos estudiado y hemos analizado este salmo. Bienaventurado el que teme al Señor, aquel que anda en tu camino, Señor. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno que está acá. Tú conoces, Señor, a cada cosa que hacemos, Señor. Tu palabra puede quebrantarnos esta mañana. Realmente podemos tomar decisiones, podemos desechar cosas. Tú lo sabes. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros que somos tu hijo a vivir una vida temerosa a ti, una vida de reverencia, una vida de obediencia, una vida que te agrada, una vida que glorifique a ti, Señor. Damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos acá presentes. En Cristo Jesús. Amén.